Recordad que tenían que ser unidades replicativas, por tanto, había la maquinaria de replicación e incluso de segregación plasmídica. Puede que esto no exista, pero siempre habrá el origen de replicación. Es decir, que si hay el origen de replicación y no hay maquinaria de replicación, pues dependerá de la maquinaria de replicación de la célula que lo alberga. Si reconoce este origen de replicación, fantástico. Si no, el plásmido no es replicable en esa célula. Es decir, no todos los plásmidos van a poder replicar en todas las células. Solo van a poder replicar en todas las células aquellos plásmidos que tienen su propia maquinaria de replicación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Después pueden tener funciones como las trailas MOB, que están relacionadas con la movilización plasmídica por conjugación, ¿de acuerdo? Ahora la veremos. Fijaros que aquí está el origen de transferencia y es donde van a interaccionar, pues, las proteínas MOB. Las proteínas TRA veremos que son las que forman el pili conjugativo y pueden estar o no estar en el plásmido, ¿de acuerdo? Y después, obviamente, necesitamos que el plásmido lleve algo, porque si no, ¿para qué sirve un plásmido? Tiene que llevar otros genes, genes acompañantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí están, ¿de acuerdo? Hablábamos de qué funciones van codificadas. Bueno, pues antropogénicamente hablando, siempre hemos tenido interés por una serie de procesos y normalmente los plásmidos que hemos ido estudiando pues tienen estos genes. Me estoy refiriendo a genes de degradación de hidrocarburos, a genes de virulencia, a resistencias a antibióticos. Pues todos estos genes son los que normalmente están albergados en plásmidos. ¿Qué ha pasado cuando hemos empezado a caracterizar plásmidos por secuenciación de genoma? Bueno, pues que casi todos o todos llevan genes adicionales a los de movilización y transferencia, pero ya no hay esos genes tan claramente caracterizados que veíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos seleccionando tanto por el fenotipo del microorganismo, sino más bien por el interés del microorganismo. Y, por tanto, muchos de los genes que encontramos ahora, pues no podemos identificar claramente su función, ¿vale? Y después destaqué la presencia en los plásmidos, pues de esto, de elementos móviles que se llaman transposones o secuencias de inserción, ¿vale? Cuando aparecen solos son en secuencias de inserción y cuando arrastran a genes acompañantes, como aquí, que 2 y S10 forman un transposón funcional y es TN10, ¿de acuerdo? De esto hablaremos dentro de nada, pero es verdad que los plásmidos pues están bastante enriquecidos en secuencias, en elementos móviles, como las secuencias de inserción, ¿vale? Bueno, pues eso es un plásmido y ahora hablaremos un poquito de ellos, ¿vale? A ver, ya no me ha pasado la diapositiva. Vale, perfecto. Bien. Lo primero, lo más relevante sobre los plásmidos es que se utilizan muchísimo como elementos de transferencia genética horizontal, ¿vale? Las bacterias tienen la capacidad de transferir material genético entre ellas y, como han visto, uno de los mecanismos que utilizan es la conjugación. Y la conjugación es un proceso que supone la formación de un vínculo físico entre dos células, la célula que va a dar el material genético o célula dadora y la célula que va a recibir el material genético o célula receptora. El proceso siempre supone lo mismo. En primer lugar, se tiene que establecer el pili conjugativo. Los responsables de fabricar el pili conjugativo son los genes TRA y pueden estar en el plásmido, este es el caso del plásmido F, que sí que tiene los genes TRA, o puede no estar en el plásmido y estar en el cromosoma. ¿De acuerdo? No tienen los genes TRA por qué estar físicamente en la unidad que se va a movilizar, pero sí que tiene que estar presente en el sistema. Es decir, o lo tiene la dadora o también lo puede tener la receptora. Es decir, la receptora podía formar el pili conjugativo porque tiene los pilis TRA y no tener ningún plásmido que transferir. ¿De acuerdo? En cambio, la dadora no tendría los genes TRA, no habría podido establecer el pili conjugativo, pero recibiría el pili conjugativo de la receptora y podría transferir el plásmido que tiene en su interior. Es decir, que son procesos que están relacionados, la transferencia y la movilización, los genes TRA y los genes MOB, pero no tienen por qué estar en el mismo replicón. Y no tenemos por qué tener un plásmido movilizable junto a genes TRA. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Muy bien. En cualquier caso, en el ejemplo, vemos que es la cepa dadora la que fabrica el pili conjugativo e interacciona con la que va a ser la célula receptora, ¿vale? Y en el momento en que se produce la interacción, lo que hay es una contracción del pili para aproximar físicamente estas dos células entre sí. La imagen clásica que vemos es la que aparece aquí en esta fotografía de microscopía, donde hay una célula, otra célula y un pili establecido entre ellos. Que, bueno, en este caso, pues es un pili conjugativo. Sin embargo, la conjugación, la transferencia física del material genético no ocurre a distancia, sino que siempre las dos células se aproximan. ¿Por qué? Porque tienen que establecer una interacción bastante estable. Pensad que esto que está ocurriendo aquí, después lo veremos ampliado, no es más que un agujero
que ocupa la membrana citoplasmática y la pared celular. Y pone en contacto los dos citoplasmas, el citoplasma de la dadora y el citoplasma de la receptora. Si esta estructura no fuese resistente, rígida, estable, sería muy fácil que se rompiese y con eso podría suponer la muerte de la célula. ¿De acuerdo? Por tanto, es necesario que se aproximen las células y que el pili conjugativo desaparezca y se forma esta estructura de aquí, que está constituida básicamente por dos complejos, lo que se conoce como relaxosoma y lo que se conoce como transferosoma, ¿vale? Que después veremos con un poquito más de detalle, pero muy poco, ¿eh? Bien, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es que la dadora cede el material genético a la receptora y la receptora ahora tiene nuevas capacidades genéticas. En este ejemplo se utilizaba el plásmido F. El plásmido F tiene como característica esencial que es transmisible porque lleva los genes TRA. Por tanto, en este esquema, el dador ahora es capaz de establecer pilis conjugativos. ¿De acuerdo? Pero lo que tenéis que entender es que los genes que estaban solo en una célula ahora aparecen en las dos, ¿vale? No es que la dadora haya perdido el material genético, no, la dadora ha cedido el material genético manteniendo ella una copia. Entonces, pensad, por ejemplo, las resistencias a antibióticos. Aquí aparece un antibiótico, esta es sensible al antibiótico, esta es resistente al antibiótico porque la resistencia al antibiótico está en este plásmido. Con esta estrategia, las dos son resistentes al antibiótico, ¿vale? Esta cepa, la receptora, no ha tenido que inventar nada. Sencillamente ha recibido el gen de resistencia al antibiótico. Por tanto, la transferencia genética horizontal, la conjugación, es una manera muy rápida de cambiar y superar estreses, ¿de acuerdo? Si tuviésemos que depender de la mutación solo, o si las bacterias tuviesen que depender solo de la mutación, pues muy probablemente no habría llegado tan lejos en la colonización de ecosistemas. La transferencia genética horizontal también ha sido muy relevante, porque ha permitido romper la barrera específica y transferir material genético fácilmente ya funcional. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo es el relaxosoma y el transferosoma? Bueno, aquí hay una ampliación de este dibujo. Esto está sacado del PROC, vamos, pero están todos los elementos que intervienen en el proceso, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que el proceso de conjugación, una vez que se ha establecido el puente de unión, es un proceso replicativo, ¿vale? Es decir, que el material genético que pasa no desaparece de la célula receptora, de la célula dadora, sino que se mantiene en ella, ¿vale? Hay una DNA polimerasa que se encarga de polimerizar el ADN para mantener una molécula de ADN en la célula dadora. Y si os fijáis, lo que está sucediendo en el proceso de conjugación es que se está transfiriendo una de las dos hebras de ADN a través del poro conjugativo, ¿vale? El poro conjugativo está formado por toda una serie de proteínas específicas que se anclan en la membrana, que aporta el dador, ¿vale? Y mantiene la estabilidad de esta estructura. En este momento, tanto dadora como receptora forman parte de una sola unidad, ¿eh? Hay un hueco entre ellas, pero todas estas enzimas, todas estas proteínas, digamos, controlan el paso de compuestos. Es decir, ¿qué es lo que pasa de la dadora a la receptora? Pues básicamente lo que pasa de la dadora a la receptora suele ser la cadena de ADN monocatenario y normalmente una DNA polimerasa que aporta el dador. Es cierto que a veces la DNA polimerasa la aporta el receptor, pero en principio esta DNA polimerasa es transferida por el dador, ¿vale? Esta replicación, esta manera de replicar, la comentaremos más adelante cuando hablemos de la replicación de los replicones procariotas y hablemos de la replicación de los plásmidos, porque el sistema de transferencia de material genético, mejor dicho, el sistema de movilización de material genético es un primo hermano del sistema de replicación que tienen los plásmidos, ¿vale? De acuerdo, pero no es lo mismo. Es decir, un plásmido tiene un origen de replicación y un plásmido también tiene un origen de transferencia. Y cuando se tiene que replicar en la célula dadora, utiliza el origen de replicación. Me he vuelto atrás, lo tenéis aquí. Este sería el origen de replicación y aquí intervendrían toda la maquinaria de replicación. Pero cuando tiene que ser transferido a través del pili conjugativo por las proteínas MOP, estas proteínas MOP actúan como una replicación, pero no del origen de replicación, sino del origen de transferencia. ¿De acuerdo? Vale, muy bien.
Entonces, volvemos a esta estructura de aquí. Bien, y entonces, estos elementos que se encargan de transferir el material genético son el relaxosoma y el transferosoma. El relaxosoma está relacionado con la introducción del NIC en una de las hebras y la transferencia, o la aproximación de esta hebra a la membrana citoplasmática de la célula dadora, y el transferosoma son los elementos que se encargan de introducir esta hebra de ADN ya en la célula receptora. Muy bien. Bien, este sistema, y por eso lo destaco aquí, obviamente es muy promiscuo, porque básicamente permite la transferencia genética entre miembros de especies muy distantes entre sí. Se ha detectado incluso transferencia por conjugación entre células procariotas del dominio bacteria y células procariotas del dominio arquea. Es decir, es muy promiscuo, ¿de acuerdo? Pero realmente es el que menos ocurre en la naturaleza. ¿Por qué? Porque requiere de una estabilidad del sistema en referencia al movimiento que muy pocas veces se consigue. Esto en el laboratorio sí que se ha puesto de manifiesto, pero realmente en la naturaleza es uno de los sistemas menos frecuentes de transferencia genética horizontal. Sin embargo, sí que ocurre y ocurre bastante frecuentemente en el concepto antropogénico, porque es uno de los mecanismos más importantes que tienen las bacterias en el ser humano para transferir, por ejemplo, resistencias a antibióticos. ¿Vale? Bien, de todas maneras, lo que sí que es importante es que en este caso estamos transfiriendo plásmidos, que es una unidad replicativa. Y, por tanto, lo importante es que después pueda replicarse. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, ¿de qué depende la replicación? Bueno, hay plásmidos, como hemos comentado antes, que tienen su propia maquinaria de replicación. Entonces, estos plásmidos que tienen su propia maquinaria de replicación, pues no tienen ningún problema. Pasan con ella y directamente ya se pueden replicar, ¿vale? Pero hay otros plásmidos que carecen de maquinaria de replicación, aunque tienen un origen de replicación. ¿De acuerdo? Entonces, estos plásmidos que carecen de su propia maquinaria de replicación dependen de la maquinaria de replicación del microorganismo que los alberga. Entonces, si en el dador funciona, no tienen por qué funcionar en el receptor. Hombre, si el receptor es de la misma especie que del dador, sí que replican. Pero si es de especie distinta, pues cuanto más alejada esté evolutivamente hablando del dador, pues peor replicará y puede ocurrir que no repliquen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Claro, ¿qué pasa si se transfiere un plásmido por conjugación y no replica? ¿Se puede estabilizar? Pues sí, hay estrategias diferentes a la replicación para estabilizar material genético. Y destacaríamos en el mundo de los procariotas estas tres. La recombinación, ¿vale? La transposición y la integración, que también las comentaremos. Pero ya os digo que lo importante de que se transfiere material genético es que después este material genético tiene que estabilizarse. Y o replica per se, o si no replica, necesitas de otros mecanismos moleculares, como la recombinación, la transposición y la integración, para estabilizar ese material genético. Bien. ¿Qué cantidad de material genético se puede transferir por conjugación? Bueno, pues mucho. ¿Y por qué mucho? Porque puede ocurrir lo que se muestra en esta figura, ¿vale? Puede ocurrir, y aquí tenemos el ejemplo de este plásmido, un plásmido conjugativo que tiene la función extra, la maquinaria de replicación, su origen de replicación, y fijaros que hemos dibujado en este plásmido, en este esquema que está sacado del Brock, pues una secuencia de inserción, un elemento repetido. Y después aquí hay un fragmento del cromosoma. Y en este fragmento del cromosoma también hay una secuencia IS3 idéntica a esta. Por tanto, por recombinación, lo que puede ocurrir dentro de la célula dadora es que el plásmido se integre en el cromosoma. ¿De acuerdo? Entonces, si esto ocurre en la célula dadora, lo que estamos haciendo es transformando el cromosoma en un elemento conjugativo, porque toda la maquinaria de conjugación está integrada en él. De tal manera que, si esto sucede, se puede transferir material genético cromosómico por conjugación. ¿Vale? Bueno, esto en la naturaleza ocurre. Obviamente es complicado, es difícil, la frecuencia en la que ocurre es baja. Pero realmente en el laboratorio, el primer mapa físico-genético que se realizó de Escherichia coli se hizo utilizando este sistema. Es decir, que
se pudo transferir genéticamente el cromosoma completo de una célula de Escherichia coli dadora a una célula de Escherichia coli receptora, gracias a este proceso de aquí. Por tanto, la conjugación sí que permite la integración, la transferencia por conjugación de material genético cromosómico, ¿vale? El ejemplo que he puesto aquí es muy radical porque estamos convirtiendo todo el cromosoma como un elemento conjugativo. Pero pensad que puede haber en el cromosoma dos secuencias de inserción idénticas a esta, ¿vale? Y entonces, si se produce este tipo de recombinación, es decir, una doble recombinación entre dos fragmentos de ADN repetido dentro del cromosoma, lo que conseguimos es un plásmido muy parecido al inicial que ha incorporado por recombinación homóloga este fragmento de DNA. Esto es lo que normalmente ocurre en la naturaleza. El tiempo en que se establece la conjugación en la naturaleza no suele permitir la transferencia de una gran cantidad de material cromosómico, pero la incorporación de pequeños fragmentos del cromosoma por conjugación sí que se ha detectado que ocurre en la naturaleza y está asociada a recombinación homóloga entre dos zonas distintas del cromosoma y una zona del plásmido conjugativo, capturándose este fragmento de ADN que flanquean estas dos repeticiones del cromosoma. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué otros mecanismos de transferencia genética horizontal hay? Bueno, está la transformación. Y la transformación no es más que la captura de material genético, digamos, exógeno, que está libre en el medio ambiente. ¿Qué ocurre con la transformación? Bueno, la transformación, cuando se comenta, parece que tiene que ser el sistema más sencillo de todos, porque sencillamente lo que necesita es, como en esta figurita sacada del Brock, que haya material genético libre, que obviamente viene de la rotura de una célula procariota o bien de una célula eucariota. ¿Qué más da? O sea, el material genético, el DNA es DNA, ¿de acuerdo? Este sistema, pues, es también bastante promiscuo, ¿vale? En principio, ¿vale? Y hay una célula receptora que lo internaliza y lo estabiliza en un replicón. Fantástico. Hasta aquí todo muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que la maquinaria de captura del material genético por transformación no es nada sencilla. Es decir, es la maquinaria más compleja de transferencia genética horizontal. Se requieren un montón de genes para poder ser competente. Ser competente significa, en términos moleculares relacionados con esto, es tener la capacidad de transformar material genético. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿cómo es esa maquinaria? Pues la tenéis aquí. Fijaros la cantidad de genes que se necesitan para transformar. Es el pili de tipo 4, es la maquinaria necesaria, ¿vale? Y está formada, como veis, por un montón de genes. Porinas específicas que permiten el acceso del material genético al espacio periplasmático, después toda una serie de enzimas que se encargan de introducir en forma de DNA monocatenario una de las dos hebras y después ya todo un sistema de estabilización de ese material genético para su posterior integración mediante la maquinaria de recombinación. Es decir, que los sistemas implicados en la captura de material genético por transformación son muy complejos. Y esto hace que no todas las bacterias tengan la capacidad de transformar. ¿De acuerdo? De hecho, son muy pocos los géneros bacterianos que tienen la capacidad de transformar. Aquí he puesto un pequeño listado de géneros bacterianos que sí que tienen esta capacidad de transformación natural. Pseudomonas stutzeri, que nuestro modelo no es que sea el más importante, pero bueno, ya que nosotros trabajamos con él, pues os lo menciono. Legionella es un patógeno, Vibrio es un patógeno, Streptococcus también es un patógeno, Haemophilus es un patógeno, ¿de acuerdo? Y Bacillus subtilis, que es uno de nuestros dos modelos básicos para entender cómo funcionan las células, tenemos Escherichia coli, Bacillus subtilis, también es capaz de transformar naturalmente. Por ejemplo, en este listado no está Escherichia coli, es decir, Escherichia coli no tiene la capacidad de transformar naturalmente. Nosotros podemos transformar químicamente a Escherichia coli, modificándola, pero no somos capaces o no es capaz de transformar de manera natural. ¿De acuerdo? Por tanto, muy probablemente la transformación es realmente menos promiscua que la conjugación porque, aunque puede capturar material genético libre,
necesitas una maquinaria muy específica y no todos los organismos pues la tienen. Es verdad que estos microorganismos que he mencionado aquí tienen la capacidad de capturar material genético de muy diversa procedencia, pero ya no es un sistema de diseminación enorme del material genético, ¿de acuerdo? Como puede ser la conjugación. Además, tenemos otro problema añadido, y es que el material genético que es capturado tiene que estar en buenas condiciones. Por tanto, cuando es liberado está en buenas condiciones, porque dentro de la célula está en buenas condiciones, pero a medida que está en el exterior y pasa el tiempo, pues hay un montón de enzimas, las nucleasas, que se encargan de degradarlo. Y además, sencillamente por cuestiones físico-químicas, el material genético pues también es alterado en el exterior de la célula. Pensad, por ejemplo, en las modificaciones que puede tener metilaciones, uridilaciones. Bueno, pues estas modificaciones que lleva el material genético hacen que sea un material genético, entre comillas, reconocible para la célula. En el momento en que pierde esas modificaciones que le acompañan, pues deja de ser un compuesto químico que no es utilizable para la transformación. Es verdad que muchas bacterias pueden comer material genético, es decir, utilizar material genético ADN como fuente de carbono y energía, pero el sistema de captura de material genético como fuente de carbono y energía no tiene nada que ver con, con la captura de material genético para la transformación, ¿vale? Bueno, y finalmente destacar que la transformación natural está asociada normalmente pues a procesos de estabilización que no suponen replicación per se del material genético. Es decir, es muy complicado, es muy difícil recibir por transformación natural una unidad replicativa. Normalmente recibes fragmentos, las bacterias reciben fragmentos de ADN sin capacidad replicativa y dependen de la recombinación, transposición e integración para estabilizar este material genético entre sí. Por tanto, realmente es complicado recibir material genético por transformación, porque no solo lo tienes que recibir, sino es que después, si por ejemplo pensamos en la recombinación, tiene que haber zonas homólogas entre nuestro genoma, el genoma de la célula receptora y el de ADN que entra. Sin estas zonas homólogas, pues no se producirá la estabilización del material genético. ¿Y esto qué hace? Pues esto hace que sea más complicado recibir material genético por transformación de especies más alejadas entre sí. Es decir, es muy fácil recibir material genético por transformación natural si tienes la capacidad de transformar, por ejemplo, estos microorganismos que hay listados aquí, de estos mismos microorganismos, porque hay muchas zonas homólogas que facilitan la estabilización a posteriori de la entrada por recombinación, pero a medida que nos alejamos de estas especies, pues la probabilidad de encontrar material genético homólogo en ellas al material que entra, pues es muchísimo más baja. ¿De acuerdo? Pues esto hace que sea complicado recibir material genético por transformación y posteriormente estabilizarlo. ¿Vale? Bien, este sería el segundo sistema de transferencia genética horizontal y nos queda el tercer sistema de transferencia genética horizontal, que es la transducción. ¿Vale? Que la transducción pues es el sistema más específico de todos, ¿vale? Porque el anterior sistema es verdad que necesitabas la maquinaria y después, claro, necesitabas que hubiese zonas homólogas, por tanto era más fácil recibir material genético de un pariente muy próximo, ¿no? Porque el grado de conservación entre los genomas pues sería mayor, pero obviamente hay secuencias de inserción en todos los genomas y por tanto hay fragmentos homólogos entre microorganismos muy diferentes entre sí. Por tanto, puede ocurrir que tú recibas material genético. Yo que sé que una Pseudomonas stutzeri reciba material genético, por ejemplo, de un bacillus, que está muy alejado de sí, pero que compartan una misma secuencia de inserción y pueda estabilizarse por recombinación. ¿Vale? ¿Qué pasa con la transducción? Bueno, pues la transducción requiere de un bacteriófago, ¿vale? Es decir, aquí tenéis el ciclo lítico de un bacteriófago, entonces tenéis que el fago interacciona físicamente y de manera específica con la célula bacteriana, inyecta su material genético, controla la maquinaria celular, trocea el material genético de la célula, se replica y después lisa la célula para liberarse, ¿vale? Y a partir de una partícula fágica, en el ciclo lítico, se producen un montón de partículas víricas nuevas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el fago lo que hace es encapsular material genético. Y entonces, fijaros que aquí hay un montón de copias del material genético de la partícula vírica, pero también se han dibujado en el esquema restos del material genético celular que están en verde.
Bueno, pues puede ocurrir que alguno de estos fagos que salen encapsiden material genético de la célula dadora. Entonces, estos fagos no son más que una cápside vírica que, en vez de tener el material genético vírico, contiene material genético del hospedador. ¿De acuerdo? Si este fago con material genético del hospedador interacciona con otra célula procariota, ¿vale? Introduce en ella ese material genético, pero ese material genético no es el material genético vírico, es un material genético procariota. No tiene la capacidad de controlar a la célula. Por tanto, no hay lisis celular, no hay infección. Sencillamente ha habido introducción mediada por un bacteriófago de material genético celular, ¿vale? Y después, por recombinación, pues puede estabilizarse en un replicón celular, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la infección por fagos es súper específica de incluso cepa. No ya hablo de especie, sino de cepa, porque el fago reconoce específicamente una estructura externa de la célula y la interacción que se produce es entre molécula y molécula. Por tanto, es muy difícil encontrar fagos que puedan infectar a especies distintas. Normalmente, el proceso de transducción está limitado a la especie. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy, 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 muy específico. ¿Vale? Sin embargo, se ha demostrado que es el más frecuente en la naturaleza. Porque en la naturaleza, si nosotros hablamos, por ejemplo, de agua de mar, que hay pues, de unas 10 a la 5 a 10 a la 6 unidades o células por mililitro, pues resulta que hay de 10 a la 8 a 10 a la 9 partículas fágicas por mililitro. Y esos fagos no son más que los encargados de transferir material genético entre los miembros bacterianos de esa comunidad. Pero ya os digo, a nivel específico, es decir, no es que sea muy específico, es que por fuera del nivel taxonómico especie no se producen interacciones entre fagos, ¿vale? Y obviamente recuerdo lo mismo, que este sistema, la transducción, la transferencia genética horizontal mediada por fagos, al igual que la transformación, requieren de otros sistemas de estabilización del material genético que entra, ya sea en recombinación, transposición e integración, porque es muy complicado transferir unidades replicativas. Aquí estamos, digamos, encapsidando fragmentos de material genético. Hombre, claro, si se incorpora un plásmido, pues ese plásmido podrá ser replicativo, ¿de acuerdo? Pero la probabilidad de que esto ocurra, pues es muy baja, ¿vale? Bien, estos son los sistemas de transferencia genética horizontal. Ya veis que dependen, en muchos casos, cuando el elemento no replicativo de la replicación, de la recombinación, pero hay otros dos sistemas que han inventado las bacterias para facilitar la estabilización de material genético. Y son la integración y la transposición, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la integración, ¿vale? ¿Qué es la integración? Bien, bueno, aquí tenemos un trocito de material genético, ¿vale? Lo he dibujado circular porque realmente, tal como se ha caracterizado el proceso de integración, se produce un intermediario circular, ¿de acuerdo? Hay maquinaria para poder, las células tienen maquinaria para poder circularizar un fragmento de ADN lineal, ¿de acuerdo? Pero el sistema de integración es muy específico también porque la integrasa no reconoce cualquier secuencia de material genético, sino que reconoce una secuencia muy, 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 muy concreta, ¿vale? La secuencia que reconoce la integrasa, que es el enzima encargado de incorporar el material genético exógeno, es la secuencia ATT, ¿vale? La secuencia ATT tiene entre 59 y 64 pares de bases y es específica de esta integrasa. Es decir, que cada integrasa reconoce una única secuencia ATT, ¿vale? Claro, eso hace que el proceso de integración no sea un proceso, pues, muy promiscuo, ¿vale? Porque normalmente está asociado también al nivel taxonómico de especie.
Otra diferencia importante de la integración respecto a la transposición que veremos dentro de nada es la ubicación del sistema, ¿vale? Los integrones siempre están colocados en cromosomas. Esto no quiere decir que no podamos encontrar integrasas en plásmidos, ¿vale? Porque la integrasa es una enzima que también es característico de muchas partículas víricas, fagos, por ejemplo. Y cuando habléis, cuando veamos lo de los ciclos de los fagos, veréis que muchos fagos pueden estar integrados en el cromosoma, ¿de acuerdo? Y utilizan para esta herramienta una integrasa, ¿vale? Entonces hay que distinguir entre las integrasas fágicas, las integrasas víricas y las integrasas bacterianas que se encargan del proceso de integración de material genético procariota, ¿vale? ¿De acuerdo? En cualquier caso, estas integrasas bacterianas están siempre codificadas en el cromosoma, tienen codificación cromosómica, ¿vale? Y la estructura siempre es la misma. Tenemos el gen de la integrasa, ¿vale? Que está colocado justo al lado del dominio ATT, ¿vale? Y de hecho, en esta estructura siempre se caracterizan o siempre se han encontrado dos promotores. El promotor propio de la integrasa y después un promotor que está colocado dentro del gen de la integrasa que transcribe hacia, digamos, hacia afuera, en el sentido contrario. O sea, si veis este promotor sería el que transcribiría la integrasa y este de aquí transcribiría lo que está, digamos, cadena abajo de la integrasa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay cadena abajo de la integrasa? Pues cadena abajo de la integrasa hay los genes que esta integrasa ha capturado y ha estabilizado en el cromosoma. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace por recombinación homóloga entre estas secuencias ATT. ¿De acuerdo? Vale, por lo tanto, la estructura clásica de un integrón es el gen de la integrasa celular junto a un dominio ATT y después seguido de diferentes genes o grupos de genes, cada uno de ellos flanqueado por otra región ATT, ¿vale? ¿Por qué no he dibujado las regiones ATT de la manera exactamente igual? Porque realmente en un sistema de integración como este, la única estructura ATT que se mantiene estable, constante y bien conservada es la que está cerca de la integrasa. Porque la integrasa captura material genético que tiene esta zona homóloga al dominio ATT, lo inserta por recombinación, pero esta segunda estructura ATT está de alguna manera desdibujada tras el proceso de transposición. Es decir, no es exactamente idéntica y por tanto deja de ser funcional. De tal manera que en el proceso de integración solo se van a incorporar nuevos genes en la región ATT que está justo cadena abajo del integrón, de la integrasa, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, si analizamos un integrón, y aquí os he puesto como ejemplo el superintegrón de Vibrio cholera, que es el más grande de los caracterizados hasta ahora, tiene 126.000 pares de bases, supone el 3% del genoma de Vibrio cholera y tiene incorporados todos los genes necesarios para la virulencia y resistencia a antibióticos de este patógeno, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, Vibrio cholera es Vibrio cholera y provoca el cólera no porque sea vibrio, es porque tiene este superintegrón incorporado en el genoma. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no lo tienen otros microorganismos? Porque la integrasa de Vibrio cholera solo la tiene Vibrio cholera y solo es capaz de reconocer esta secuencia específica, ¿vale? Es decir, no existe otro microorganismo que no sea Vibrio cholera que tenga estas capacidades, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que a medida que se han ido incorporando los genes, se ha ido completando este superintegrón. Y los genes que se han incorporado primero a este superintegrón son los que están más alejados de esta región ATT1, ¿vale? Es decir, que el primero se incorpora aquí, el segundo se vuelve a incorporar aquí, por tanto desplaza al primer gen hacia cadena abajo, ¿vale? Y así se van integrando los genes, ¿vale? O sea que es un sistema, pues, muy específico y muy organizado para incorporar material genético en las células, ¿de acuerdo? Claro, esto también hace que sea muy fácil de detectar, porque buscando integrasas, después podemos buscar entre la integrasa y la primera zona, el primer gen codificado cadena abajo de ella, pues la región ATT suelen ser más o menos parecidas y a partir de allí esta zona se encuentra repetida varias veces en diferentes bloques génicos. Por ejemplo, aquí se ha incorporado uno, aquí se han incorporado dos genes y así sucesivamente.
¿De acuerdo? Muy bien, estos serían los integrones, ¿vale? Ya os digo, la integrasa está codificada en el cromosoma. ¿Qué pasa con los transposones? Bueno, pues los transposones ya no están codificados única y exclusivamente en el cromosoma, sino que también pueden estar codificados en plásmidos, ¿vale? Sigue cumpliéndose la máxima de que es un proceso de captura de material genético y estabilización de material genético muy específico. Porque el enzima que se encarga de estabilizar el material genético, en este caso se llama transposasa, ¿vale? Para la integración era la integrasa, para la transposición se llama transposasa, ¿vale? Reconoce específicamente unas determinadas secuencias. Es decir, no funciona en cualquier zona del genoma, sino que reconoce específicamente unas determinadas secuencias. ¿De acuerdo? El fenotipo queda claro en este esquema. El fragmento de ADN salta de una molécula y se integra en otra. Y esto es la transposición, ¿vale? Entonces, imaginaros que por transformación natural ha entrado el material genético celular y ahí hay un transposón. Bueno, pues la transposasa se transcribe y se traduce, captura el material genético y lo estabiliza en un replicón celular. Así funciona, ¿vale? ¿Cómo es este proceso de transposición? Bueno, pues os lo he dicho antes, es específico de secuencia, ¿vale? Y de hecho, la transposasa reconoce dos elementos súper importantes. En primer lugar, reconoce las regiones invertidas, secuencias invertidas que están flanqueando el transposón. Es decir, todo transposón está constituido por una transposasa, ¿vale? Y está flanqueada por una serie de repeticiones invertidas que son las secuencias que reconoce esa transposasa. Es decir, esta IR y esta IR son idénticas, ¿vale? Y la transposasa se encarga de reconocer esta y esta. ¿Y dónde la integra? Pues la integra en otra secuencia de inserción, en otra secuencia de ADN, que es la diana de transposición. Es decir, que tenemos, por una parte, las IRs y por otra, la diana de transposición, ¿vale? Las IRs y la diana de transposición son secuencias completamente distintas, ¿vale? Así como la integrasa reconocía una secuencia que era prácticamente idéntica a la secuencia ATT que tenía codificada justo al lado y en donde integraba por recombinación homóloga ese fragmento de ADN, ¿de acuerdo? En el caso de la transposición, IR y la diana de transposición son distintas, ¿vale? Y son dos mecanismos que ocurren uno sucesivamente al otro, mediados por el mismo enzima, ¿vale? De hecho, a la transposición se la reconoce también como recombinación no homóloga, porque el proceso de integración que recuerda a una recombinación no requiere de homología entre las IRs y la diana de transposición, ¿vale? Es decir, que son distintas. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, que la IR son 40 pares de bases perfectamente conservadas como repeticiones invertidas, ¿de acuerdo? 40 pares de bases. Es decir, que esta transposasa reconoce específicamente esta repetición invertida, ¿vale? Y, en cambio, para esta transposasa, la diana de transposición es solo la secuencia 5' ATT 3', es decir, reconoce tan solo 3 nucleótidos, ¿vale? Normalmente en el proceso de transposición, la diana de transposición se duplica, ¿vale? Aquí lo veis. La DR, que era una ATT, pues queda flanqueando el transposón. Y es una manera muy sencilla de ir reconociendo los diferentes elementos genéticos que constituyen la actividad del transposón. Porque encontramos las transposasas por homología de secuencia y buscando secuencia, comparando las secuencias que flanquean esa transposasa, pues es fácil encontrar las IRs, las repeticiones invertidas, y las DR, las dianas de transposición. Si alguien quiere probarlo, en vuestros plásmidos que estáis anotando hay transposasas y esas transposasas forman parte de secuencias de inserción e incluso de transposones. Y la manera de saberlo, en definitiva, es buscando esas repeticiones invertidas y esas repeticiones directas que están flanqueando las transposasas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería la transposición. Pero claro, en un sistema como este no hay movilización de genes, excepto el elemento móvil, ¿de acuerdo? Y esto es lo que está en este esquema de la figura de aquí, ¿vale? Entonces nosotros tenemos la transposasa que reconoce la repetición inversa, hay una diana de transposición y se inserta, ¿vale? Esto es lo que se conoce como una
transposición, bueno, pues sencillita, y este elemento que está formado solo por las IRs y el gen que decodifica para la transposasa es lo que se conoce como una secuencia de inserción, ¿vale? Es decir, que IS1 y IS10 que aparecían en esas figuras del plásmido son secuencias de inserción y están constituidas solo por las IRs y la transposasa que reconoce específicamente estas IS. Obviamente, cada transposasa tiene especificidad para sus IRs, es decir, no hay una transposasa universal que sirva para todo, ¿de acuerdo? Es específica la interacción entre la transposasa y la IR que reconoce, ¿vale? Pero tenemos la posibilidad de fabricar transposones compuestos. Es decir, una secuencia de inserción es un elemento móvil que está formado solo por una transposasa flanqueada por IRs. Pero dos secuencias de inserción idénticas pueden formar un transposón compuesto, y es lo que está aquí. Es decir, si esta transposasa salta y se coloca por un mecanismo replicativo justo al lado y flanquea esta región de ADN, ¿vale? Si conseguimos que la transposasa a partir de este momento reconoce esta IR y reconozca esta IR y no se ancle a estas intermedias, entonces esta estructura de aquí funciona como un elemento móvil per se y está arrastrando en la movilización al gen A. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como un transposón compuesto, que estaría formado por dos secuencias de inserción idénticas que flanquean un fragmento de ADN exógeno. ¿Vale? Claro, ¿qué tiene que ocurrir para que esto suceda? Bueno, tiene que ocurrir esta transposición, digamos, replicativa, ¿vale? Pero además tiene que desaparecer de alguna manera estas dos IRs de aquí. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Pues sencillamente por mutación. Es decir, si esto ocurre, si ocurre la duplicación de esta secuencia de inserción, después, si se seleccionan mutantes en estas IRs, tenemos ya un transposón compuesto. También ayuda para la movilidad del elemento impedir interacciones entre las dos transposasas. Por tanto, suele acumularse también, digamos, mutaciones en una de las dos copias de la transposasa. ¿Por qué? Porque en el proceso de transposición, cuando se está fabricando el enzima activo, ya se está anclando a la IR que le flanquea. ¿De acuerdo? Entonces, si esta transposasa se ancla a esta IR y esta transposasa se ancla a esta IR, esta no se podrá anclar a esta y esta no se podrá anclar a esta, por tanto no tendremos transposón compuesto. Necesitamos eliminar también una de las dos copias de la transposasa para tener un transposón compuesto activo. Y esto es lo que se detectan, ¿vale? Es muy fácil también detectar transposones compuestos porque básicamente consiste en encontrar dos secuencias de inserción, dos transposasas con cierto parecido, que podríamos decir pertenecen a la misma familia, y esto ya vosotros lo podéis ver. Y si encontráis dos secuencias que son muy parecidas entre sí, ¿vale? Ya podéis empezar a buscar las IRs y veréis que hay una IR a cadena, digamos, en esta zona de aquí y otra IR en esta zona de aquí. En cambio, estas IRs, si se encuentran, pues han perdido parecido a las flanqueantes. Es decir, son más parecidas estas y estas que esta y que esta y esta. Y de esta manera facilitamos la identificación por la transposasa de las IRs que flanquean el transposón compuesto. Pero es que además suele ir acompañado de que una de estas transposasas pues o ha perdido el extremo carboxiterminal o ha perdido el extremo aminoterminal o incluso un fragmento interno o a veces sencillamente pues por modificaciones, por mutaciones puntuales ha incorporado un codón de terminación y ya no fabrica una transposasa funcional, ¿vale? Pero normalmente hay pérdida de las IRs internas y pérdida de una de las dos transposasas. Y de esta manera, a partir de una secuencia de inserción que se transpone con un mecanismo replicativo y posteriormente la acumulación de mutaciones, obtenemos un transposón compuesto, ¿vale? Pues esta es la manera más, digamos, fácil de transferir material genético que tienen las células, porque claro, aquí ya eres independiente de la replicación. Si entra material genético en forma de transposón y la transposasa, gen que codifica para la transposasa, es reconocida por la maquinaria de replicación de la célula y se transcribe y traduce, este fragmento de ADN puede ser incorporado en un replicón celular, ¿vale? Es decir, esto ocurre muy frecuentemente, ¿vale? Muy bien. Bien. Entonces, en este punto aparece esta figura, no sé si la comentamos ya anteriormente, porque ahora ya no lo tengo tan presente, y está intentando explicar
todo lo que hemos visto ahora para incrementar el tamaño genómico. Es decir, nosotros tenemos un genoma y en un momento dado uno de los genes se duplica y por mutación pues va cambiando. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que adquiere una nueva función y así es la manera más sencilla de capturar material genético nuevo. Pero después también tenemos la transferencia genética horizontal que permite que un material, ya sea replicable, ya no sea replicable, entre en una nueva célula. De esta manera también nosotros tenemos nuevo material genético y, por tanto, nuevas funciones. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora quería centrarme en estos dos genes. Estos dos genes ahora son idénticos, pero con el tiempo van cambiando. ¿Vale? Pero, obviamente, en este caso, por ejemplo, representa dos transportadores, uno para el compuesto A y otro para el compuesto B, pues guardan un cierto grado de homología, se parecen entre sí. Nosotros, comparando las secuencias, podemos saber si son muy parecidos o no y si tienen un origen común. Esto es lo que explicábamos el primer día, ¿vale? Entonces, cuando vemos que estos dos, estas dos moléculas son muy parecidas entre sí y proceden de un ancestro común, entonces decimos que son parálogos, ¿vale? Es decir, que en esta célula de aquí, nosotros tendríamos que estos dos son parálogos porque se parecen entre sí y podemos suponerles un origen común y que han derivado de duplicación génica y adquisición de cambios por mutación. Mientras que hay estos otros dos genes que vemos que en esta célula no tienen, moléculas parecidas entre sí. Por tanto, decimos que estas dos moléculas de aquí son ortólogos. Por tanto, en una célula que hay genes, hay dos tipos de genes. Los parálogos, que codifican para proteínas semejantes entre sí, que tienen este origen, duplicación génica y deriva por mutación, ¿vale? Y otros genes que codifican para proteínas distintas entre sí y que no podemos establecer un origen común. Y a estos se les define ortólogos, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos parálogos y ortólogos. Y son conceptos que tenéis que asimilar, porque los vamos a utilizar, bueno, nosotros los vamos a utilizar poco, pero a partir de este momento, todo lo que supone trabajo genético, vais a estar hablando de ortólogos y parálogos y vais a tener que entender qué significa una cosa y qué significa otra, ¿vale? Pero hay una cosa que es súper importante, y es que la ortología y la paralogía, ¿vale?, están asociadas a el grado de homología que tienen las moléculas entre sí. Por tanto, hay que siempre, cuando hablamos de ortólogos y parálogos, definir el grado de homología con el que lo identificamos. ¿Y qué significa esto? Pues que el concepto de ortólogo y parálogo es un poco ambiguo, porque no es lo mismo trabajar con grados de identidad del 90% que grados de identidad del 30%, ¿vale? Y bueno, esto yo creo que es lo que más problema genera el primer día que nos acercamos a esta terminología, lo de los parálogos y los ortólogos. Pero ya os digo, es decir, es intentar entender cómo surgen las proteínas, no es más que una suposición en base a lo que vemos, no tenemos el ancestro, no tenemos registro fósil y hay que trabajar con la comparativa de secuencias, ¿vale? Y en las próximas sesiones hablaremos un poquito de esto, 5 minutos, que es lo que me faltaba de esta presentación, pero ya el concepto ya estará asimilado, ¿vale? El concepto de ortólogo y el concepto de parálogo.